Estamos con Félix Leis, que es uno de los representantes de la candidatura Nuevo Impulso a la tercera Asamblea de Ciudadanos Estatal de Podemos, que, Félix, corrígeme si me equivoco, que podríamos denominar que son las primarias de Podemos, ¿no?, para elegir secretario general. Exactamente. Solo una matización. Son efectivamente las primarias, como vimos por televisión que salían todos los días las del PSOE con Susana Díaz y el actual presidente Pedro Sánchez, los dos haciendo campaña todos los días durante un montón de tiempo. Es lo mismo trasladado a Podemos, pero que se decide a la vez no solo el que va a ser secretario general de Podemos para los próximos 4 años, sino también al Consejo Ciudadano, que se trata del órgano máximo político del partido. Y solo hay eso es. Bueno, y Félix, tú eres el representante en el comité electoral de la candidatura que encabeza Fernando Barredo, de una candidatura que se denomina Nuevo Impulso, ¿no? Efectivamente. Estoy en el comité electoral representando a mi candidatura con voz, pero sin voto, según los estatutos de Podemos. Y este comité lo que tiene que hacer es velar por las normas democráticas del proceso y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de participación política. Y en vuestra opinión, ¿se están respetando esos principios democráticos o se están vulnerando por parte de la actual dirección que encabeza Pablo Iglesias? Pues rotundamente se están vulnerando de una manera bestial, sin ningún pudor ni ética. Y me recuerda a las palabras del exfiscal general Martín Pallín cuando dijo que el nivel de la justicia española estaba al nivel de Ruanda y Burundi. Yo diría que la democracia interna en estas primarias está a la altura, todavía peor que Burundi o que Ruanda. Es un paripé. Yo las llamo farsaprimarias. Ya en las anteriores primarias hubo más de 50 candidatos que quisieron optar a la Secretaría General y solo uno superó los requisitos, que era Pablo Iglesias, ¿no? Efectivamente, fue muy curioso porque unas primarias, en principio, establece tanto la Ley Orgánica de Partidos Políticos como los propios estatutos de Podemos que todas las personas del partido tienen derecho a ser electores y elegibles y participar en estos procesos. Se apuntan 57 personas a secretario general, pero la organización, que todos dependen de Pablo Iglesias, lo pone tan difícil, hace una criba tan dura que solo hay un candidato y casualmente ese candidato es Pablo Iglesias, con lo cual no tiene competencia, solo se le puede votar a él o no votar. Vosotros llegasteis a presentar una demanda al Comité de Garantías contra Pablo Iglesias, Irene Montero, Noelia Vera y Ione Belarra, ¿no? Efectivamente, y perdona que se me ha pasado, pero en las anteriores primarias lo que hicimos desde Nuevo Impulso fue denunciarlas incluso judicialmente. Están admitidas a trámite y estamos simplemente esperando la fecha para el juicio oral, porque es obvio que no se ha garantizado los derechos de participación política. Ahora mismo hemos presentado primero contra el Comité Electoral, luego contra la Comisión de Garantías y también hemos impugnado judicialmente a la otra candidatura, porque en el Código Ético y Organizativo de Podemos indica claramente que solo se pueden tener 2 cargos, y sería un cargo interno, es decir, una función dentro del partido, y un cargo externo, una función representativa. Y tanto Pablo Iglesias, Irene Montero como Ione Belarra, pues ostentan 3. 2 cargos externos, como puede ser ministro y portavoz de Congreso, y el cargo interno como secretario general. Y lo mismo para las otras 2 personas. Y cada uno de esos cargos con una remuneración, o sea, 3 salarios. No lo tengo muy claro, porque el tema de la remuneración en Podemos, desde luego, no es algo muy transparente. La página de transparencia de Podemos hace 3 años que no se actualiza y nunca se ha publicado ninguna declaración de la renta, ni yo he visto ningún certificado de donaciones, que es lo único que demostraría que de verdad se dona.
Yo conozco que Pablo Iglesias, por su cargo, cobra aproximadamente 8.000 euros al mes solo por su cargo de vicepresidente. Luego, aparte, tendrá ciertas dietas como diputado, pero no sé si también se le acumula el salario de diputado, no lo sé. Y no sé si internamente cobra algo, no lo sé. No tengo acceso a esa información, jamás me la han dado. Lo que sí sé es que los 3 salarios mínimos, en principio, que debería ser su límite, se inventaron que por cada hijo podían tener un 0,5 más de salario mínimo, o sea que sería 4,5 SMI lo que reglamentariamente podría cobrar. Lo que ya te digo es que no sé si donan, ni a quién donan, ni cómo donan, ni si han donado alguna vez. Eso no tengo ni idea. Y quiero recordar que ahora mismo en estas primarias que están pasando desapercibidas, en el documento organizativo de Pablo Iglesias ha quitado tanto esa limitación salarial, porque parece ser que quiere cobrar todo lo que pueda, y también quita la limitación en cuanto a tiempo máximo en el cargo. O sea, parece ser que le gustaría estar por mucho tiempo o quizás para siempre, no lo sabemos. Félix, ¿y cuáles son las normas que está vulnerando Pablo Iglesias en estas elecciones que se están celebrando ahora en plena pandemia, que es un poco sorprendente, ¿no? Efectivamente. Este proceso de primarias ya empezó siendo muy complicado y muy antidemocrático allá por marzo. Estuvimos 4 o 5 días luchando, enviando emails, comentando en el comité electoral en todos los sitios que con la que estaba cayendo del coronavirus, por favor, suspendieran las primarias. Que la gente estaba preocupada por comer, por su salud, y no estaba para unas primarias. Y además hay gente que no tiene dinero para tener internet en casa y tendría que desplazarse fuera, con el riesgo que eso conllevaría a su salud, o si no, que no podría ejercer su derecho a voto dentro de Podemos. Vale, la reanudan ahora, en pleno coronavirus, nos avisan el 9 de mayo. No solo eso, sino que el 9 de mayo nos avisan que el censo que estaba cerrado el 1 de marzo lo han tenido abierto hasta el 2 de mayo. ¿Por qué motivo puede ser? Si ni siquiera nos han avisado a la única candidatura que somos Nuevo Impulso por la Democracia Interna en Podemos, que se opone a la de Pablo Iglesias. Y ellos controlan el censo, no lo olvidemos. Todas las personas que llevan el proceso trabajan para Pablo Iglesias. Todas. Pablo Iglesias eliminó la auditoría externa de este proceso, tanto de la votación como del sistema entero. No solo eso, sino que en nuestros reglamentos se indica claramente que las dos candidaturas tienen que estar en igualdad de armas, es decir, que tienen que tener las mismas oportunidades y tienen que poder disponer de los mismos elementos comunes del partido. ¿Qué sucede? Que la candidatura de Pablo Iglesias ha utilizado unas 50 sedes de Podemos para dar sus charlas y llegar a los afiliados, y a nosotros nos han dado 0. No nos han dejado ni una sede, ni una sola. Y mira que lo hemos intentado. Os han impedido comparecer en las sedes para explicar vuestro proyecto. Efectivamente. O sea, les hemos enviado emails solicitando estar en las sedes. No nos lo han permitido. Nos dijeron una sede de Madrid, pero cuando llamamos, casualmente, el encargado nos dijo, estoy de funeral de mi hija, ahora no puedo, y nunca fuimos. Y se acabó. ¿Y cuántos debates se van a celebrar en estas primarias de Podemos entre las dos candidaturas? Pues lo coherente sería, dado que a Pablo Iglesias le encantan los debates, o al menos eso suele decir en la televisión, él siempre exige debates, dice que es la cara de la democracia, los debates, y que la gente tiene que saber los contenidos y las propuestas de las personas que quieren representarles en algo tan importante como el mundo político que afecta a toda la esfera. Entonces, Pablo Iglesias me imagino que querría hacer muchos debates, pero en la práctica hay 0 debates. Hemos solicitado debates entre nuestro candidato Fernando Barredo y Pablo Iglesias, nos lo han rechazado en múltiples ocasiones. Lo hemos enviado a la otra candidatura, a los diferentes círculos, al comité electoral, al equipo técnico, al comité de garantías. Y dos cosas, o no nos responden, les parece que le ha gustado el silencio administrativo negativo, o nos dicen que no, que está muy ocupado. Y por otro lado, yo he pedido también debates en Podemos Irún y en Podemos Donosti con los candidatos de la lista de Pablo Iglesias en esas localidades, y ni siquiera me han respondido, no han tenido ni la decencia de responder. No se está haciendo ningún debate, y eso es otra de las obligaciones que pone, que el comité donde estoy yo y el equipo técnico tienen que velar porque se den debates y encuentros con la militancia, y se han hecho
0 debates, se han hecho 0 encuentros. Es una pisonadora la candidatura de Pablo Iglesias y no se nos deja el mínimo resquicio ni para explicar nuestras ideas. Las votaciones se celebran desde el 15 al 21 de mayo, ¿no? Efectivamente, y hay una cosa que a mí me parece muy curiosa y que me parece también que transgrede la aplicación de la LOREG, porque se trata de que durante este periodo de votación, a mí ocurren 2 cosas que me llaman mucho la atención. Punto 1, se puede seguir haciendo campaña, es decir, cuando lo lógico es hacer campaña un tiempo, terminar la campaña un día en el que no se puede hacer y luego las votaciones, que mejor un solo día o 2 días, lo más un plazo corto. Aquí, durante esta semana, se puede hacer campaña a la vez que se vota. Y no solo eso, sino que se vota, recordemos, sin auditoría externa que la quitó Pablo Iglesias, y ha habido muchos problemas con el sistema que se utiliza con el Agora Voting. Y se vota por Internet. Se vota por Internet, pero no solo eso, es que yo puedo votar hoy y mañana cambiar el voto. Es decir, yo puedo votar hoy y mañana votar, pues quitar lo que he votado y votar a otra persona. Y pasado volver a cambiar el voto. Y al siguiente también. Y así hasta el último día de votación. El último día de votación yo puedo cambiar el voto. O un hacker informático o alguien que tenga acceso podría cambiar los votos que considerara. De hecho, nosotros descubrimos, un informático nuestro que es perito a la parte, descubrió un programa que estaba en la web de Podemos, que se llama Fucker Spanish Document, que se utiliza para generar DNIs falsos. Y que podría... O sea, que generan desde la dirección de Podemos, que dirige Pablo Iglesias, generan DNIs falsos de cara a las votaciones. Eso yo no lo sé, no lo puedo probar. Me podría meter un berenjenal si lo digo directamente sin probarlo. Tenemos la sospecha. Yo creo que tienen la capacidad de hacerlo, porque ese programa genera DNIs falsos y con esos DNIs asociados a un número de teléfono ya podrían emitir votos. Y muchas personas que están en este partido, que han ocupado incluso cargos importantes, han dicho a mí y en muchos sitios que ha habido veces que en minutos las votaciones han tenido unos cambios muy raros. Y después, Félix, me interesaría saber, en los medios de comunicación, yo estoy viendo pocas informaciones relacionadas con este proceso electoral, con estas primarias de Podemos. ¿Vosotros habéis tenido acceso a los grandes medios de comunicación, diarios escritos, diarios digitales o televisiones nacionales? Muchas gracias por la pregunta. Realmente es un punto muy importante porque sabemos que uno de los aspectos más importantes para que en un país haya democracia es tener medios de comunicación que luchen por esa democracia. Y esto no ha sucedido en este caso. Te puedo indicar que muy pocos medios nos han hecho caso cuando llevamos semanas y desde marzo intentando comunicar con todos los medios de comunicación posibles. De televisión no nos ha llamado nadie. Y medios, algunos han sacado alguna noticia. Por ejemplo, El Plural ha sacado hace poco una noticia de Fernando Barredo, que se lo agradecemos. Luego también hay ediciones de revistas online, como El Correo de la Tarde, que nos ha sacado. Y luego incluso OK Diario cogió una información y sacó un artículo mío, que bueno, aunque no sea de mi línea política, yo leí el artículo y me pareció que está muy bien hecho. Eso hay que decirlo, al César lo que es del César. No mintieron en nada en el artículo y dejaron claro lo que yo transmití en mi vídeo. Y sin haber tenido contacto conmigo lo hicieron bien, hay que reconocerlo. Y luego el diario.es, quiero decir públicamente, quiero anunciar públicamente que hizo un artículo con un titular falso e engañoso, porque dijo que Pablo Iglesias se presentaba a las primarias sin ninguna oposición. Y es totalmente falso. Estamos un grupo de personas que la representamos las 28 personas de la candidatura, pero hay mucha más gente detrás que llevamos años luchando por la democracia interna en Podemos, para que ahora nos vengan a ningunear de esa manera. Solo hay 2 candidaturas, la de Pablo Iglesias y la de Fernando. Solo hay 2 candidaturas para el Consejo Ciudadano, la de Pablo Iglesias y la nuestra de Nuevo Impulso. Tan difícil es nombrarnos, ¿por qué ni se nos nombra? Yo me he dirigido a Ignacio Escolar, al diario.es, les he escrito desde nuestra cuenta de Gmail, les he escrito por Twitter, les he escrito a todas las delegaciones que por favor que rectifiquen el titular. Y no te ha respondido Ignacio Escolar. No, en ningún momento. Con lo cual, no sé, yo sinceramente dudo mucho
de que sea una persona que busque la verdad. Oye, Félix, ¿y cómo valoras la gestión del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos de esta gestión del coronavirus, tanto en lo sanitario como en lo político? Vosotros en vuestra candidatura, ¿cómo lo valoráis? Bueno, en nuestra candidatura, como estamos en pleno proceso de primarias, no hemos tenido tiempo a tratarlo. Yo a nivel particular te puedo dar mi opinión. Creo que obviamente tomar decisiones en este momento y con esta crisis que ha habido es muy difícil, muy complicado, pero creo que se puede hacer mejor, sinceramente. Creo que ha habido ciertos errores y que no hay la transparencia acorde a un país que se hace llamar democrático. Creo sinceramente que se puede hacer mejor y creo que es muy, 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 muy importante que quede claro que no hay nada que pueda defender que se mienta a la gente. Es decir, si las mascarillas son necesarias desde un principio, hay que decirlo. Y estas cosas hay que intentar preverlas con el máximo tiempo posible. Simón en su momento dijo al principio que no iba a morir nadie de esto. Y luego nos están asustando que no podemos ni poner un pie en la calle porque si no vamos a morir todos. Bueno, sinceramente, aunque sea difícil tomar decisiones y preverlo y planificar este tipo de crisis, creo que se ha podido hacer bastante mejor. Y respecto a la limitación de libertades que está suponiendo el estado de alarma, que para muchos es más un estado de excepción encubierto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo soy ahora mismo estudiante de Derecho en tercer curso y estoy de acuerdo con esa tesis. Creo que la vulneración de derechos fundamentales como de libertad de circulación, de manifestación, no es acorde al estado de alarma, sino que va más allá a un estado de excepción. Creo que se está pasando un poco de la raya. No me gusta lo que estoy viendo y no me gusta lo que nos pueda deparar en el futuro, más aún que ayer oí por primera vez que se dice que podríamos estar 5 años hasta la vacuna. Y 5 años con esta limitación de derechos me recuerda demasiado negativamente a varias utopías muy conocidas como 1984 o como Fahrenheit 451 por el tema de la Inquisición y censura en medios. Oye, Félix, me gustaría que me explicaras un asunto del que tengo alguna referencia, que me dijeras si es correcto. Tú tuviste muchos problemas en Podemos con un caso que yo he seguido muy detalladamente, que es el caso de Cote Cabezudo, un fotógrafo de San Sebastián denunciado por 17 mujeres por gravísimos delitos sexuales en una investigación en la que aparecen nombres de personas importantes, entre ellas el de Odón Elorza, exalcalde de San Sebastián y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. ¿Qué problemas tuviste en relación con este caso en Podemos? Si es cierto, vamos, y si no, desmiénteme. Es cierto al 100%. Mira, y te lo voy a explicar y te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que a mí me dolió mucho y lo sufrí bastante. Yo fui contando y trasladando la información del caso Cote Cabezudo, yo la iba trasladando a Podemos Donosti. Y ya había algunas personas que me están diciendo, bueno, esto no es así, esto es no sé qué, esto no sé cuánto, o cuando yo decía algo de que Odón podía estar involucrado, se me echaban al cuello como animales. Pues ya el límite llegó después de que yo fuera a una charla de las víctimas de Cote Cabezudo, que fui con un compañero y fui en Rentería con otro compañero de Podemos Donosti, y les propuse, ¿por qué no venís a la sede? Nos lo explicáis allí, intentamos llegar a mucha gente, la sede está en Amara, bueno, lo intentamos sacar, emitir también online para que llegue, para que la gente se entere, porque ¿qué hay más importante que dar a conocer estas violaciones por este monstruo y sus compinches en la llamada Bella EASO, donde todo está bien, donde nunca ha habido ningún problema, ¿no? Y llevan violando niñas desde los años 80. Pues cuando lo propuse en el círculo, un montón de personas me dijeron, claro que sí, por supuesto, En el vamos a... círculo de Podemos. Eso es, lo propuse en el chat para llevar al círculo de Podemos. Y mucha gente en un principio, claro, están todos de acuerdo. Y de repente una persona que era la responsable de feminismos de Podemos Donosti, Mariví Eizaguirre, hoy en día flamante juntera de Guipúzcoa, dijo, no los podemos traer. Porque fijaros lo que me ha respondido Eukene Arana. ¿Quién es Eukene Arana? Eukene Arana era la responsable de feminismos de Euskadi, de Podemos, ¿sí? Responsable de feminismos de Euskadi, de Podemos. Atención.
y es parlamentaria vasca. Y trasladó su mensaje que nos dijo: lo siento, no nos podemos meter en este asunto porque tiene temas políticos, no pueden venir a la sede. Vale. Y yo me encabezoné con eso y seguí intentando que vinieran, no les hizo gracia, lo puse en Twitter y 3 meses después, una persona que se llama Iván Ruiz, que está contratado por Lander Martínez, es decir, por Podemos Euskadi, para llevar tema de redes, informáticos y tal, 2 meses después sacó el tuit que yo había lanzado y se me echó él encima, y se me echó encima también Emil, que es otro informático, que también es del acuerdo de Lander Martínez, y que es una persona que utilizan para en Internet machacar a contrarios políticos. Se me echó encima también, me empezaron a criticar e insultar, me defendí como pude, pero sin insultarles, y de repente dice Emil, pues te vamos a echar, ¿quién está de acuerdo a echar? Y me echaron del chat de repente. O sea, de un chat oficial de Podemos Donosti me echaron porque quise llevar a las víctimas de Cote Cabezudo, las quise traer a la sede de Podemos para que explicaran su caso, donde hay niñas que han sido violadas desde los años 80 y 90. ¿Y qué hacen? Me echan del chat de Podemos Donosti. Sí sucedió. Y Félix, las responsables de feminismo de Podemos no querían escuchar a las víctimas, ¿no? A mujeres que han sido abusadas y violadas. Sí, a mí me pareció terrible. Lo que dijeron al menos es que en la sede no podía ser, que no vengan a la sede. Vetaron que vinieran a la sede. Parece ser que para ellas prima más lo político que el derecho a conocer estos crímenes tan lamentables y tan duros que suceden en nuestra propia ciudad. Félix, ¿y cómo crees que va a terminar el asunto de las primarias? Bueno, este asunto de las primarias, pues Pablo Iglesias, que yo le llamo el candidato fantasma, porque ni se le ve, ni se le espera, ni aparece en nada. Yo no le he visto ni un solo tuit sobre las primarias a Pablo Iglesias, no le he visto ni un solo evento, no le he visto ni que haya dirigido unas palabras a las personas, y en cambio tanto nosotros desde Nuevo Impulso como Fernando Barredo todos los días estamos personas que compaginamos nuestros trabajos con la campaña, estando incluso 20 horas al día trabajando, personas honestas y honradas, 20 horas al día trabajando en todos los medios, haciendo vídeos, explicando en Facebook, en redes, y Pablo Iglesias no ha hecho ni un tuit, no se ha dirigido a la militancia, no ha hecho nada. Eso sí, tiene un ejército de personas que trabajan para él y le hacen la campaña, como un señorito que vive allí arriba, que no se quiere mojar los pies, tiene quien trabaja por él. Ahí me recuerda sinceramente en el feudalismo a los señoritos, o durante el franquismo al típico señorito que trabajan para él, porque es que no ha dicho ni una palabra de estas primarias que están pasando desapercibidas. Estas primarias acabarán como quiera Pablo Iglesias que acaben. ¿Por qué? No hay auditoría externa. Las personas que llevan informáticamente el sistema están a sus órdenes. Podrían, yo no digo que lo vayan a hacer, pero podrían hacer lo que quisieran. Aparte, nuestra candidatura no ha tenido la opción de llegar a los inscritos. Hemos pedido que se enviara un email a todos los inscritos y se les enviara lo que nosotros queremos transmitir de nuestra candidatura, nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros vídeos, y nos lo han negado. Solo la candidatura de Iglesias tiene acceso al censo. Nosotros no. No tenemos acceso al censo, no tenemos acceso a las sedes, y no ha habido ningún tipo de debate. No se han podido confrontar documentos. La gente no tiene que pensar y analizar para votar. Solo tiene que ir como rebaño a decir sí y decir hola al amado líder, nada más. ¿Cuáles serían las diferencias esenciales entre las propuestas de la candidatura de Pablo Iglesias, que no existe por lo que nos cuentas, que está desaparecido, y vuestra candidatura? ¿Qué cambios creéis vosotros que hay que hacer en Podemos? Porque al final Podemos se ha convertido, con los criterios de Pablo Iglesias, en un partido más de lo que Pablo Iglesias denominaba la casta, ¿no? Con un sistema equivalente al de otros partidos. ¿Vosotros qué proponéis para cambiar en Podemos? Bien, efectivamente creemos que el verticalismo es la seña de identidad ahora mismo del partido de Pablo Iglesias. Más que Podemos, es el partido de Pablo Iglesias ahora mismo. No hay ningún tipo de democracia interna, y acabó con todo el espíritu del 15M que había recogido
y que no le correspondía a él. No era legítimo ese espíritu del 15M y menos si se traiciona, que yo considero que lo ha traicionado en estos 5 años. Yo considero que ha traicionado a 5 millones de personas que votaron por él y voy a explicar los motivos. Al principio, cuando se construyó Podemos, muchas personas nos acercamos porque sí creíamos que Podemos podía ser la herramienta política para llevar a cabo todas las demandas de la sociedad indignada, del 15M, de democracia real, de stop desahucios, etcétera. Aunque muchos del 15M ya decían que no querían ninguna herramienta política, pero bueno. En ese momento había ciertos valores como la democracia interna, la participación, los debates, los círculos, que entre todos se decidiera, no se impusiera desde arriba. Pablo Iglesias ha acabado con todo. Los círculos, que eran la seña de identidad de Podemos, incluso que eran su logotipo, 2 circulitos que significaban las asambleas barriales de inscritos en los que se debatía de todo y se hablaba de política. Se hablaba de todo lo que importa a las personas. Cualquier persona, independientemente de sus conocimientos, de sus titulaciones, de su dinero en la cuenta, de si está trabajando o no, de si trabaja en un banco, de si es ama de casa, de si trabaja en hostelería, tenía voz y la misma voz que allí. Eso lo acabaron. Eliminaron casi todos los círculos. Dijeron que solo un círculo por municipio. San Sebastián tiene 200.000 habitantes y barrios muy separados. Con un círculo mucha gente no puede participar. Tendría que haber un círculo en cada lugar que hubiera al menos 5 o 10 personas. Pablo Iglesias ha acabado con eso. Ha acabado con la democracia interna, porque cada crítico se le expulsa del partido, aunque luego lo tenga que reintegrar por sentencia judicial, como ocurrió con Fernando Barredo. Le expulsaron falsamente y un juez les obligó a readmitirlo en el partido y sigue manteniendo su cargo de consejero ciudadano autonómico en Castilla-La Mancha. O sea que nosotros proponemos varias cosas diferentes. Hay que hacer un cambio de cara entero porque consideramos que este barco que iba cargado de ilusión va a la deriva. Entonces, hay 2 opciones, o cambiar el rumbo al barco o salvarse justo antes de que se hunda. Estamos todavía luchando por cambiar el rumbo del barco y concretamente te digo, queremos quitar, Pablo Iglesias quiere quitar los 3 SMI, es decir, los salarios máximos que se pueda cobrar, nosotros no. Nosotros consideramos que ninguna persona tiene que acceder a política para lucrarse, ni para obtener un mayor beneficio, sino creemos que tiene que hacerlo por servicio personal, por vocación, por ayudar a las personas que lo necesitan. Por otro lado, limitación de mandatos. Pablo Iglesias había puesto de 8 a 12 y ahora lo está quitando también. Nosotros consideramos como máximo 8 y a mí particularmente me parecen demasiados. Yo creo más en la rotación de las personas. 8 años de mandato máximo para que nadie se quede como si fuera un emperador. No, no queremos eso, queremos que las personas participen. Y por cierto, cada persona un cargo. No queremos que una persona pueda tener un montón de cargos, entonces se acaparen y disminuye la participación. Queremos hacerlo entre todas las personas, no entre unos pocos que sean leales a alguien. Y hay muchas más cosas diferentes. Por ejemplo, Pablo Iglesias, en el tema del laicismo, últimamente se ha callado. Nosotros consideramos que hay que separar lo religioso de lo político, que cada persona pueda tener la opción religiosa que considere, pero desligándolo de lo político. Y Pablo Iglesias en ese aspecto está muy callado. También está muy callado en otras cosas importantes. Por ejemplo, en todo lo que ocurre con los desamparos, es decir, está ocurriendo que las administraciones públicas están quitando niños a padres y madres. Muchas veces, o casualmente, suelen ser padres y madres que tienen pocos recursos y poca educación. En vez de dotarles económicamente lo que necesitan, les quitan a sus hijos y hacen un negocio de eso, llegando a pagar incluso 6.000 euros al mes a supuestas entidades no lucrativas. Bueno, 6.000 euros al mes no cuesta un niño, cuesta mucho menos. Y aquí en la RGI se da 200 euros más por el primer niño. Y en cambio a estas empresas se le da 6.000 por un niño. De eso tampoco habla Pablo Iglesias y nosotros sí. Nosotros seguimos hablando porque creemos en una república. Pablo Iglesias lo dice con la boca pequeña una vez que ya también renunció a tantos otros valores. En definitiva, nosotros lo que proponemos es un partido democrático de verdad, con una comisión de garantías independiente, porque hoy en día la comisión de garantías, que es de obligado cumplimiento por la ley orgánica de partidos políticos, se trataría de ser el órgano que defiende los intereses de la militancia y de los inscritos. El órgano al que hay que llevar las impugnaciones, etcétera, etcétera, y el que ha de resolver de manera independiente. Pero no es así. Actualmente, la Comisión de Garantía está controlada por Pablo Iglesias.
Te lo digo yo, pero te lo puede decir Argiro, que está en nuestra candidatura, que fue el anterior presidente de la Comisión de Garantías Estatal de Podemos. Y se fue por eso mismo. Él mismo dice que no podía desarrollar su cargo con independencia. Le obligaban a tomar una serie de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si el órgano que la Ley Orgánica de Partidos Políticos impone como garante de los derechos de la militancia lo controla el secretario general, acabóse. No hay ningún tipo de democracia, ningún tipo de Félix, garantía. por lo que me explicas, o sea que vosotros lo que denunciáis es que Podemos es un partido que se dirige única y exclusivamente desde el chalet de Galapagar en el que residen Pablo Iglesias e Irene Montero. No hay más. Eso es lo que. Ahí se toman todas las decisiones. La gran mayoría sí. Una pequeña matización sería que, como decimos aquí, hay ciertos jaunchos autonómicos también y baronías, como en otros partidos, si quieres. Por ejemplo, Lander Martínez aquí también hizo su cortijo, la influencia de José Chorrieta también, de gran trayectoria política aquí, etcétera. En cada autonomía hay como ciertos pactos entre los secretarios generales autonómicos y la Pero, Secretaría General de Pablo Iglesias. Pero en definitiva, el claro, pero funcionamiento siempre de mandan ellos. acuerdo con Pablo Iglesias. Alguna vez había algún problema, como con Teresa Rodríguez en Andalucía, parece ser que han hecho las paces, que se han repartido el queso, bueno, pero generalmente, sobre todo al final, manda Pablo Iglesias, porque si no, desde Madrid impone y pasa la pisonadora, impone candidatos, impone todo lo que haya que imponer. Pues Félix, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y siempre que queráis tener un espacio en la modestia, desde la modestia, porque somos un medio de comunicación pequeño, no somos La Sexta, no somos El País, pero siempre tendréis las puertas abiertas, como todo el mundo, para expresaros con absoluta libertad. Pues gracias de corazón, Melchor, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos das y No, por simplemente favor, es mi obligación, o sea que no hay nada que agradecer. quería comentar dos cositas más, si me dejas. Lo que quieras, sí, sí. La primera sería decir que me quiero dirigir a todas las personas que creyeron en el Podemos original, todas las personas que creyeron en aquellos valores de participación democrática, de igualdad, de democracia interna. Me dirijo a todos ellos y les digo, si queremos recuperar Podemos, si queremos tener un Podemos democrático de verdad, votar a Nuevo Impulso. Es la única manera de tener un Podemos democrático y no dejar que se siga convirtiendo en un partido de la vieja política integrado en este régimen de partidos donde la democracia brilla por su ausencia. Eso en primer lugar. Y en último lugar, simplemente quería desde aquí mandar mi afecto y mis condolencias a todas las personas, familia allegadas al maestro Anguita, que para mí ha sido un referente político y ético muy importante y considero que es una grandísima pérdida y ayer fue un día muy triste para todos. Pues Félix, yo me sumo a esas condolencias. Yo era buen amigo de Julio, con el que tuve mucha relación. Le tuve los 2 años que yo hice un programa de radio en Punto Radio. Era tertuliano de mi programa. Su hijo trabajaba conmigo en El Mundo. Era un buen amigo hasta que murió en la guerra de Irak, como todo el mundo sabe. Y me sumo a esas condolencias a Julio Anguita y a todas las víctimas del coronavirus también. Félix, muchas gracias por atendernos. Vale, Y gracias a ti. suerte. Gracias. Hasta luego. Consuman, por favor. Solamente consumiendo seremos capaces de poner en marcha la economía y el empleo. Es tanto el miedo que tenemos dentro del cuerpo. Los españoles estamos tristes y deprimidos. Y así no salimos adelante. Prohibir las rebajas ha sido un auténtico disparate, porque mi impresión es que no va a haber aglomeraciones. El problema es que no haya clientes. La gente tiene miedo a contaminarse o tiene miedo al hambre, a quedarse en el paro o en un ERTE. La gente
estamos ahorrando por si acaso. Y si todos ahorramos, la economía se para. Y si la economía se para, vamos directamente a una crisis de caballos. Por tanto, los políticos, nuestros dirigentes, tienen que cambiar el relato. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias pueden seguir metiendo miedo a la gente. Y sobre todo, Pablo Casado tiene que dejar de crispar, porque así la gente nos cerramos. Tenemos que recuperar la alegría. Otro disparate monumental ha sido la cuarentena para los turistas. Bueno, hay 30 millones de turistas y 30.000 millones de euros que se van a volatilizar con esa decisión. Podrían haber esperado que la Comisión Europea hubieran sacado su plan, pero no. Había que sacar la cuarentena. Se podría haber hecho como en Italia. Si yo fuera un turista alemán, me iré a Italia antes de irme a Marbella. Y eso no nos lo podemos permitir. Por tanto, vamos a hacer un esfuerzo. Ya sé que no hay cuerpo para salir y gastar y quedar con unos amigos a cenar en un restaurante o a tomar un café o quedar con tu familia para ir o con los amigos a ir de compras. Hagamos de tripas corazón entre todos. Digamos aquel viejo eslogan, sonrían, por favor. Necesitamos consumir para salvar nuestro país.